Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con Luis Jiménez. Él es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Rocío, muchas gracias por la invitación. El día de hoy, y muchas gracias por acceder a conversar con nosotros, el día de hoy vamos a analizar la instalación y la toma finalmente del mando de los nuevos consejeros constitucionales que se efectuó el 7 de junio. Y además ya tenemos presidenta de la Cámara, que es una osornina, de hecho, y también un vicepresidente. Así que todo eso vamos a estar analizando el día de hoy, viendo a lo mejor algunas similitudes y diferencias con el anterior proceso también. ¿Cuál fue su percepción general de esta toma de posición al final? Bueno, voy a decirlo de manera muy personal porque por esas casualidades de la vida, bueno, nosotros trabajamos acá en el centro de Santiago, en la calle Santa Isabel, y por esas casualidades me tocó las dos veces en el anterior Consejo Constitucional, la Convención Constitucional, perdón, y ahora en el Consejo, me tocó estar in situ, en el lugar. Entonces tengo una apreciación, yo diría, desde la praxis, y me pareció una cuestión, primero que nada, bastante ordenada, desde el punto de vista de la seguridad pública, ¿no? Estaban las típicas vallas, los tacos que se forman en las calles aledañas, producto de que se cierra el perímetro, un nivel de protesta, yo diría, menor que el anterior, eh, que, que, no empañó, digamos, el proceso para nada, y al interior, ¿no? Al interior del Congreso se vio, yo diría, una cuestión que incluso desde el punto de vista del cronómetro, ¿no? Del tiempo, estuvo bastante exacto, ¿no? De lo que se planificó. Y por lo tanto ahí hay una primera cuestión simbólica, más allá de los tiempos, ¿no? Y del orden, que tiene que ver con esta suerte de acuerdo que se hace posterior al plebiscito de salida del año 22, de desarrollar un proceso que estuviese dentro de lo que se denominó los bordes, ¿no? Que estuviesen puntos bastante controlados respecto de lo que se puede, lo que no se puede, y de los timing, ¿no? O tiempos que tienen que ver con el desarrollo de este nuevo intento, ¿no? De tener una nueva constitución para Chile. Efectivamente es bastante distinta como se instaura, en este caso son mucho más sobrio, son solamente 50, hubiesen sido 51 máximo, a diferencia de los 155 que fueron la vez Claro. anterior, donde se tuvo que parar un proceso por las manifestaciones que estaban ocurriendo afuera, y ahora al parecer eso no se llevó, no tuvo mayores consecuencias, no fue ruidoso todo lo externo al proceso propiamente tal. Se demoraron, entiendo, como 14 15 minutos en empezar, pero terminaron clavado a la hora que se había presupuestado que iba a terminar. Eso entiendo que pasó. A eso me refiero yo con lo simbólico del acto, porque se supone que este es un proceso que viene de alguna manera, un proceso más ordenador del punto de vista político en términos de lo que se va a discutir. De hecho, hay unos puntos, ¿no? Donde la comisión de expertos, que fue una antesala de lo que va a suceder ahora, le entrega hoy día 7 de junio, ¿no es cierto?, lo que se denomina el anteproyecto constitucional. Y ahí están separados, ¿no es cierto?, por capítulo esos 12 puntos. Y entonces todo apunta a que la discusión se va a manejar dentro de esos bordes. Debiesen, en este sentido, los consejeros y consejeras constitucionales circunscribirse a lo que ya está escrito, ¿no? Lo que se conoció hoy día como el anteproyecto, que tiene bastante detalle, ¿no? Es un texto largo, por así decirlo. Sí, de hecho, bueno,
tuvo distintos tiempos, efectivamente, hay simbolismos que están dados también dentro de la instalación de este proceso, vienen de a uno, van bajando los distintos constituyentes electos, consejeros constitucionales electos, como se llaman ahora, para que nos empecemos a familiarizar más con Sí. cómo se están llamando, porque hubo un tema de nombres que conversábamos un poquito antes de empezar, de por qué esta vez se llama distinto a la vez anterior. Si nos puedes comentar un poco más, Sí, profesor. bueno, hubo y lo explicaron las personas que concurrieron al acuerdo. Recuerdo, por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista en televisión en algún momento le dicen ya, pero esto cómo se va a llamar, porque estaba como toda la duda de qué iba a pasar. Entonces dijo, bueno, lo primero es que no se va a llamar convención. Y ya, entonces, ¿qué nombre le van a poner? Empezaron como a buscar ahí Sí. y bueno, y se les ocurre, ¿no es cierto?, esta suerte de consejería, ¿no? Que le viene bien un poco a lo que van a hacer, porque en corto plazo la profundidad de lo que se plantean en estos pocos meses que tienen de trabajo va a ser acotada, ¿no? Va a estar circunscrita a lo que ya está escrito en el anteproyecto. Y por eso, entonces, se les puso un nombre distinto, ¿no? Consejeros constitucionales. Y está circunscrito así, entonces, bueno, y también tenemos una comisión de expertos, eso no, tampoco existía en el proceso anterior, y después tenemos una comisión revisora que sí la tuvo el proceso anterior, pero ahora está también más ordenada. Entonces, estas tres instancias, la comisión de expertos, los consejeros y consejeras constitucionales, más esta comisión revisora, tendría, ¿no es cierto?, que desarrollar su trabajo en pocos meses y luego tener un documento que va a ser sometido también a un plebiscito de salida, igual como ocurrió, ¿no es cierto?, el año pasado con el proyecto anterior. Sí, antes de ir a analizar los discursos propiamente tal y el tema de los timing que nos van a ir mostrando cómo se va a enfrentar adelante, una pregunta técnica. ¿Por qué son 50 y no 51 ahora los candidatos, los consejeros constitucionales? Bueno, porque recordemos que el Partido Republicano, que fue el partido, da para un análisis aparte, ¿no? Esa elección, es un partido que se presenta solo en una lista única de su partido, ¿no es cierto?, contra las listas de partidos, ¿no?, de la derecha tradicional y de la concertación y la izquierda, básicamente, ¿no? Eh, y por lo tanto, el Partido Republicano logra obtener 23, ¿no? Eso es como estuvieron a punto de tener los 2/3, ¿no? Es decir, esa es una votación que el análisis daría para un programa aparte, ¿no? Esa votación tremenda que tuvo el Partido Republicano, siendo que son minoría en el Congreso y siendo que tampoco le fue bien al candidato José Antonio Kast en la última elección presidencial, ¿no es cierto? Entre comillas, no pasa segunda vuelta y todo, pero no obtiene la presidencia de la República. Y en la Cámara de Diputados es un grupo acotado, pero minoritario. Entonces, hoy día ellos obtienen una tremenda mayoría, ¿no es cierto? Y esa mayoría se expresó en 23 consejeros. Uno de ellos, ¿no? Sangüesa, me parece que era el apellido de ese consejero, tuvo un problema judicial, ¿no? Tenía una acusación. Él técnicamente no estaba impedido de asumir, pero políticamente, ¿no es cierto?, era inviable que lo hiciese. Entonces, la forma de alguna manera, de cuadrar aquello fue no presentarse. Y al no presentarse, entonces, no hay posibilidad de cambio. Por lo tanto, hay una rebaja ahí. Ahora, estas personas representan a lo que se denominan las circunscripciones electorales, ¿no es cierto?
perdón, sí, circunscripciones electorales de las senadurías. Por lo tanto, son poquitos, son 1 o 2 personas por región. En la región metropolitana se elegían 5 porque es una región más grande. Y luego, entonces, ese es el motivo de por qué son menos que los 155 de la vez anterior, porque los 155 representaban a la Cámara de Diputados. Estos 50 representan al Senado, ¿no? La forma de distribución del Senado, con la variante que hay uno menos, pero hay uno más, porque el candidato de pueblos originarios en la ley tenía que cumplir un guarismo, ¿no? Superar un umbral de voto para tener uno e incluso 2 más. Podrían incluso haber sido 52, pero bueno, fueron uno nomás porque no alcanzó el umbral superior, alcanzó el umbral inferior. Y ahí sale, ¿no es cierto?, este representante de los pueblos originarios, que para efectos políticos se suma como al grupo de izquierda, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí para los análisis posteriores. Exacto. Aquí hay varias cosas que que me saltan, me causaron a mí personalmente interés, dado que a pesar de que hay uno solo que entra a este nuevo Consejo Constitucional por escaño reservado, no es el único que pertenece de hecho al pueblo originario, sino que serían cuatro. Y los otros entraron por el proceso Normal. normal, podríamos decir, junto con todos los demás, sin necesidad de un escaño reservado. Por lo menos no era algo que yo lo tenía en antecedentes, pero me parece interesante conocer su apreciación al respecto. Sí, bueno, eso da cuenta de la diversidad del país. Recordemos que en el caso, por ejemplo, del Partido Republicano, antes de la, o durante más bien la elección de quien presidía este consejo, había una representante también que su apellido, ¿no es cierto?, nos revela un origen más bien hacia pueblo originario, pero ella se presentó como una candidata más dentro de la lista del partido. Así también tenemos representantes de pueblo originario, ¿no es cierto?, en los grupos de derecha, también en los de izquierda, pero ellos fueron electos popularmente. Recordemos que en la convención constitucional anterior hubo una reforma constitucional para dar cabida a los independientes, es decir, que tuvieran las mismas facultades o condiciones que los partidos políticos, y de ahí entonces nacen los no neutrales o la lista del pueblo, es decir, personas que no pertenecían a partidos y se presentaron, y también un grupo, ¿no es cierto?, que se barajó en el orden del 10%, es decir, 15 personas en la vez anterior, que pertenecían a los pueblos originarios, es decir, que estuviesen inscritos en los registros de los organismos públicos como tal, etcétera, y de ahí se eligieron esas 15 personas. Esta vez se hizo esa elección, pero con un guarismo matemático que solo les permitió tener uno. Pero tampoco eran muchos más porque podrían haber tenido hasta 2. Pero claro, en ese sentido, la diversidad del país hace que en todos los partidos, ya sea de izquierda, de derecha o de centro, hayan personas pertenecientes o que tengan un origen no étnico en ese sentido. Claro, es interesante aquí, dado que en la conversación que se está dando, se está hablando mucho de las cuotas y es uno de los elementos que generó conflicto también en la comisión de expertos anteriormente y que ahora va a estar en duda, dado que el porcentaje, las fuerzas que están en este minuto dentro del Consejo es distinta a las fuerzas que se estaban dando a nivel de expertos. Y dentro de esas fuerzas, ya conversamos que Republicanos está con gran mayoría, casi los 2 tercios, y dentro de ellos no cae mucho esto de que vaya efectivamente hacia las cuotas tanto de pueblo originario o de temas femeninos. ¿Cree usted en ese sentido que va a quedar esto como totalmente fuera de la conversación, por ejemplo, en la Constitución? No sé, fuera de la conversación, pero por lo menos plasmado dentro de la nueva Constitución. Es muy probable que y lo dijo hoy día su representante, Aligüen Antileo, que es el único, ¿no?, del que estamos hablando todo este rato, es él, Aligüen Antileo, y él dijo que ellos, o él,
representando, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios, su gran preocupación, el motor, ¿no?, de búsqueda de acuerdos, porque esa va a ser la tónica de este consejo, ¿no? Los acuerdos va a ser en búsqueda de mayor representación de pueblos originarios en la Constitución, porque en el anteproyecto, lo estaba leyendo hace poco, entonces queda una suerte de reconocimiento a los pueblos. Pero recordémonos que hubo una palabra que causó mucha polémica en el anterior proyecto constitucional, este que se rechazó el año pasado, que se hablaba de un Estado plurinacional. ¿Ah? Entonces, y esa palabra tenía efectos jurídicos, políticos, administrativos, etcétera. Esa palabra se sacó, entonces ya no se habla de Estado plurinacional, sino simplemente, ¿no es cierto?, como de representación. Entonces empieza este anteproyecto, le da menos espacio, por así decirlo, de poder a los pueblos originarios. Y por lo tanto lo circunscribe dentro del marco normativo de las leyes nacionales. Y Aliguana Antileo dijo, está bien, reconozco que eso quedó así, y yo me voy a jugar porque haya mayor representación en este proyecto, que hay que discutirlo ahora, de que se representen de mejor forma. Es decir, las luchas cambiaron bastante, ¿no? De pasar de un estadio plurinacional, es decir, con representaciones regionales, etcétera, con todo un cambio político-administrativo, a algo que más bien va a tener que ser zanjado finalmente por leyes orgánicas, es decir, no va a ser una discusión propiamente tal constitucional. Es menor el poder que tiene. Y claro, es distinto que una persona esté peleando por esos derechos que 15 que había la otra vez, más todos los que lo representaban, etc. Entonces, la discusión política va a ser totalmente distinta en este modelo constitucional. Bueno, una de las dudas que quedaban era cómo iba él a votar y cómo se iba a dar esta discusión también. Y lo mencionamos al principio, seguimos hablando de Aligüen Antileo, porque no sabíamos bien con qué fuerza se iba a alinear, dado que él venía en un cupo aparte. Se pensaba que iba a ser de la izquierda y finalmente en la votación así fue, ¿no, profesor? Sí, sí, él se alineó con la izquierda, ¿no? Recordemos que la izquierda tiene 16, esta alianza que se construyó entre el Partido Socialista y las fuerzas de gobierno. Pongo al Partido Socialista un poquito afuera porque al principio estaban bajo una alianza, hoy día ya están en una coalición de gobierno. Es decir, las fuerzas del gobierno, que es un gobierno de izquierda, Partido Comunista, Comunes, Convergencia, Partido Socialista, ese grupo, obtiene 16 y con Aligüen Antileo serían 17. Esa sería la fuerza ordenadora. Versus, ¿no es cierto?, los 22 de republicanos más los 11 de Chile Vamos, o digamos, Egópoli, RN, UDI, hacen 33, que es lo que obtiene hoy día la nueva presidenta, pues, ¿no es cierto?, la señorita Beatriz Evia. Beatriz Evia Wheeler. Claro, Viller, que de acá, que es de la Wheeler. zona, ella es osornina y nosotros aquí estamos desde Osorno acompañándolos en esta conversación. Así que ella para nosotros es, a pesar de que no era un nombre que sonase antes, sí se hace bastante conocida después, ya que saca el mayor porcentaje nacional también, Beatriz Claro, Evia. ella obtiene, no en votos, sino en porcentaje proporcional, obtiene un poquito más del 23% de los votos, ¿no es cierto?, de esa circunscripción, y por lo tanto lo que hace que sea la persona que proporcionalmente sacó más votos, ¿no? Dentro de todos los consejeros y consejeras. Ella es una persona muy joven, ¿no? Tiene 31 años, formó parte del comando de José Antonio Caja en el año 17, desde la juventud, ¿no? Desde la naciente Juventud Republicana. Y es interesante los mensajes que se dieron hoy día, porque asume, ¿no es cierto?, como la presidenta, entonces su voz va a ser muy importante, lo que diga, lo que no diga, y lo que diga, cómo lo diga. Exacto, y ahí quiero irme y ver
¿cuál es su apreciación respecto al mensaje que ella entrega? Porque ella da un discurso que lo tenía preparado, a diferencia de Aldo, Valle. Aldo Valle, que es el que queda como vicepresidente, que él improvisa el discurso. Ella lo lleva muy pactado, muy estructurado. ¿Qué es lo que recoge usted de estos dos mensajes que nos están entregando el presidente y el vicepresidente? Bueno, en el caso de la presidenta del Consejo, yo creo que tiene un discurso mucho más apegado a lo que podríamos denominar la ideología del Partido Republicano, ¿no? Un partido que tal vez sus brazos de fuerza, ¿no? Sus vectores de fuerza son el orden, ¿no? El orden institucional, pero también el orden moral. Cuando ella dice Chile pasa por una crisis no solo político-económica, sino también moral, eso es interesante porque nos está revelando, ¿no es cierto?, un pensamiento más profundo, ¿no? Como este grupo de la sociedad, hoy día mayoritario, eh, interpreta, ¿no es cierto?, la crisis en la que nos encontramos desde el año 19, habría que decirlo, ¿no? No se ha podido ordenar institucionalmente el país desde el año 19 en adelante y ella lo ve así. Por lo tanto, es muy coherente con su sistema de pensamiento. Por otro lado, eh, se nota también su preparación y sus dotes políticas porque sienta, ¿no? Es decir, escribe su forma de pensamiento claramente en el discurso, pero también llama a los acuerdos dentro de ese orden. Y eso es bien importante porque se refleja en la votación, es decir, ellos imponen la mayoría, tienen la mayoría, por lo tanto imponen la presidencia, eso en política es así, y después dicen, esto somos nosotros, eso dijo ella, esto pensamos, ¿no es cierto?, nosotros de la crisis y cómo vamos a salir de ella, pero a través de un sistema de discusión democrática. Eso también es interesante, porque se van despejando dudas respecto de cómo se va a mover la discusión, ¿no? Algunos pensaban que la discusión se iba a mover como muy radicalmente y ella no, pone paño frío y dice, bueno, esto lo vamos a discutir. En cambio, Aldo Valle, que es por así decirlo, popularmente conocido como un viejo zorro de la política, ¿no? Una persona que fue 3 veces rector, que viene desde mediados del siglo XX haciendo política, es decir, es una persona de lata trayectoria. Y claro, efectivamente él no lo trae, pero él dice, bueno, nosotros lo que hacemos acá es, tenemos una diversidad, una pluralidad, no pensamos distinto, dice en una parte de su discurso, somos distintos, y en esa distinción tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, claro, en esa lógica asume su posición también de minoría. Y eso es interesante porque vamos a estar viendo probablemente discursos de esa envergadura cuando se empiezan a discutir los capítulos del anteproyecto. Claro, él justamente habla ahí en ese sentido de cómo, a pesar de que somos diferentes, venimos de un tema que nos une. Yo creo que es interesante ahí como usted lo plantea y lo que él también refleja. Ahora, Mm. ¿cómo cree que se va a enfrentar de aquí para adelante? Justamente el timing es muy acotado. Entiendo que también las comisiones tienen que ajustarse ya. Hay presidencias que ya están más o menos definidas. ¿Nos puede contar un poco cómo va ese proceso? Sí, bueno, el Consejo va a tener meses acotados. Recordemos que el plebiscito salía, eh, se va a hacer hacia fines de este año y por lo tanto el trabajo de la comisión, de las comisiones, ¿no es cierto?, que van a ser de acuerdo a los capítulos del anteproyecto, tienen plazos súper acotados, es decir, deberíamos estar viendo en los próximos 30 días frutos concretos de votaciones respecto de los articulados. Sin embargo, también podrían haber, y ahí hay que poner atención, por así decirlo, momentos más críticos. Y yo diría que los momentos más críticos van a estar cuando se discuta el rol del Estado,
Es decir, vamos a tener un Estado social democrático de derechos, tal como quedó escrito en el anteproyecto, o bien la mayoría de la derecha, digamos estos 33, que con eso les da suficiente para los 2/3 y más, eh, eh, cambiar hacia un giro más de un Estado que refleja un poco lo que tenía la Constitución del 80, es decir, mucho más subsidiario. Y yo creo que ahí podría haber un empantanamiento en la discusión, no desde el punto de vista de la votación, porque si lo llevan a votación van a ganar, fácil, pero podrían no tener un acuerdo. Entonces estos discursos de acuerdos de entrada podrían diluirse en estos momentos más críticos. Otro tema que creo yo que va a ser de discusión más crítica en esa línea, va a ser todo lo que tiene que ver con los, y de hecho quedó el anteproyecto así, como el derecho a la vida, por ejemplo. Pudiese existir, es conocida la posición del Partido Republicano en torno al tema del aborto, por ejemplo. Y por lo tanto ahí puede ser, bueno, o lo cerramos constitucionalmente o lo dejamos así y que la ley después diga lo que diga y tres causales sigue y ese tipo de discusión. O no, o tenemos una tentación de ir a modificarlo por la vía constitucional. Eso también podría ser una crisis que se podría enfrentar luego, en este mes, ¿no? En estos próximos 2 meses, porque esto va a ser muy, muy rápido. Sin lugar a dudas, es uno de los puntos que está en tensión. Yo creo que varios les afloran ciertos sustos al respecto, ciertos miedos respecto a temas en los cuales algunos llaman retroceder y otro es volver. Y ahí está la duda también dentro del discurso que hace Beatriz Evia, si es que es una declaración de buenas intenciones o efectivamente están buscando llegar a un acuerdo o como hace también el gobierno en algunos casos, tratar de dejar contento a Dios y el diablo. ¿Qué cree usted, profesor? Es complejo visualizar la posición de un grupo político que se vio por causas, llamémosle, del destino, en una mayoría que tal vez no quisieron tener, porque recordemos que la posición de una parte del Partido Republicano, sobre todo la que lidera el senador Edwards, más conocido como Rojo Edwards, es de volver a la Constitución del 80, es decir, que la Constitución del 80 siga y no hagamos un experimento constitucional. No tiene sentido. De hecho, las protestas que hoy día yo observé presencialmente en el centro iban en esa línea, ¿no? En la línea del rechazo a este proyecto constitucional, porque a juicio de esos grupos políticos es suficiente con la que tenemos y han dado bien y le dan estabilidad y crecimiento al país. Ya conocemos, ¿no es cierto?, lo que está dentro de ese discurso. Y por lo tanto, el rol que va a jugar la presidenta va a ser clave. O nos vamos a jugar por hacer una discusión que deje meridianamente contento, yo sé que es difícil, pero meridianamente contento a todas las fuerzas que están representadas ahí y que firmaron el acuerdo por la paz y después volvieron a firmar el acuerdo por este nuevo proceso constitucional que va desde el Partido Comunista hasta la UDI. Recordemos que Republicano se resta y ahora se ven en mayoría y tienen que jugar un juego constitucional. Eso está súper difícil de analizar en lo que va a ser, pero yo creo que ellos van a jugar un rol institucional, van a tratar de hacer acuerdos para que este proyecto de alguna manera salga con algún nivel de claridad, pero en realidad lo estoy diciendo muy de entrada porque podríamos perfectamente encontrarnos en otro escenario mañana. Sin lugar a duda. Y dentro de esto, para cerrar la entrevista el día de hoy, profesor, ¿qué nota le pondría usted a este proceso, a esta instalación del Consejo Constitucional?
Desde el punto de vista de lo planificado, sin duda una muy buena nota, ¿no? Como profesor, una buena nota podría ser un 6, ¿no es cierto? Del 1 al 7 en esa escala. Podría ser, desde el punto de vista del proceso de instalación, una muy buena nota. Pero desde el punto de vista de las expectativas de lo que viene, yo no sé si el proceso parte bien. Solo un dato para terminar. El anterior proceso constitucional, cuando era la convención, ¿no? El que fue rechazado, partió con un 33% de rechazo y se mantuvo relativamente así hasta los últimos meses donde subió, ¿no? Y él subió hasta el 60 y tanto, finalmente. Las encuestas nunca le dieron 60 y tanto, pero daban las más cercanas 50 y tanto por ahí. Es decir, partió con un nivel de rechazo del 33. Esta, de acuerdo a la primera academia que hubo hace algunas semanas atrás, partió con un rechazo del 46. Así que hay que ponerle ojo ahí a lo que está pensando la población. Y más allá de la nota, probablemente la población no tenga una buena nota para este proceso. Así es, sin duda parten como los underdog y con mayoría de unas personas de unos constituyentes que no querían estar ahí, de unos consejeros Además, constitucionales que no esperaban sí esperaban estar con amplia mayoría y ganar varios lugares, pero no tantos, sin lugar a exacto. dudas. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros el día de hoy, estimado profesor Luis Jiménez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Muchas gracias, muy amable por la invitación y a sus órdenes cuando quieran conversar nuevamente. Y a todos los que se sumaron el día de hoy, les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Hasta luego.